Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestra segunda temporada de la Catequesis del Nefrón. En este capítulo continuaremos con nuestro repaso de los misterios de la vida de Jesucristo, intentando cubrir una panorámica de lo que, según el reporte de los Evangelios, habría sido la vida pública del Señor. Dejaremos por ahora de lado el contenido propiamente tal de su predicación, que será materia para otro episodio, y nos centraremos más bien en otros aspectos relevantes. ¿Cómo comenzó Jesucristo su ministerio? ¿En qué lugares y por cuánto tiempo se desarrolló? ¿Quiénes eran sus seguidores? ¿Realizó acciones que dieran cuenta de la intención de fundar una iglesia? ¿Es cierto que los testigos inmediatos reportaban haber visto signos extraordinarios? ¿O estos son tan solo audiciones posteriores prescindibles que no parecen poder corresponder al Jesús histórico? Imagino que para quienes han leído los Evangelios, el grueso del contenido de este capítulo les resultará familiar, pero de todos modos es siempre útil la visión de conjunto. A quienes en cambio se encuentran con sorpresas, no puedo menos que invitarlos a que repasen con más regularidad los Evangelios, leyendo cada relato con atención y esforzándose por sacar también sus propias conclusiones del conjunto, fundadas en esa meditación personal de lo que nos dicen los textos. En efecto, no debemos olvidar que el hecho de que el magisterio haga una interpretación autorizada de los textos desde el seno de la gran tradición no pretende ser un desincentivo para la lectura directa de la Sagrada Escritura, sino más bien una prepedéutica que invita a la misma y la orienta para que sea más fructífera. Como siempre, se agradece que califiquen positivamente el podcast y lo compartan en sus contactos. Pero vamos a lo nuestro. El grueso de los Evangelios está dedicado a la narración de la llamada vida pública del Señor, es decir, el relato de los años durante los cuales ejerció su ministerio. Por ejemplo, los Evangelios de Marcos y Juan no dicen nada sobre la infancia de Jesús ni sus años de trabajo oculto como carpintero, mientras que los de Mateo y Lucas le dedican menos de una décima parte de sus relatos. Esto es de gran interés si se considera que respecto de la duración de la vida de Jesús, la proporción es inversa. Sus años de ministerio público no alcanzan a completar la décima parte de su vida. Esta estimación la podemos hacer fácilmente en base a los datos que proporcionan los evangelistas. Lucas nos dice que, cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años. San Juan, por otra parte, en su relato de la vida de Jesús, narra las subidas de Jesús a Jerusalén con ocasión de la Pascua. Así, este evangelista da cuenta de una primera Pascua en los comienzos del ministerio de Jesús, de una subida con ocasión de lo que Juan describe como la fiesta de los judíos, que probablemente es otra Pascua más, a una tercera Pascua que estaba cercana cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, y finalmente aquella Pascua en la que fue crucificado. Esto permite estimar que el ministerio público de Jesús se extendió por unos 3 años y medio. La cronología exacta de todo lo que dicen los evangelistas que ocurrió en ese periodo es muy difícil de reconstruir. Todo parece indicar que con cierta frecuencia los episodios son agrupados con fines pedagógicos más coordenados según una cronología estricta, y hay muchos relatos en extremo parecidos que cuesta discernir si son relatos alternativos de un mismo episodio o más bien situaciones realmente diversas. Por lo demás, no sería de extrañar que Jesús, lejos de decirlo todo sobre una vez, repitiera algunas de sus enseñanzas en diversos contextos, y los evangelios por eso las traigan a colación en escenarios distintos. En todo caso, llama la atención el que los esfuerzos por datar lo mejor posible el orden de los acontecimientos suelen dar por resultado una notoria concentración de sucesos durante el último año de la vida pública, dejando la impresión de que lo que nos transmiten los evangelios se centra sobre todo en la etapa final del ministerio de Jesucristo. En cuanto a los lugares en que Jesús ejerció su misión, se ve que durante el grueso de esos años permanece en la zona más septentrional del país, en torno a Galilea, en el norte. Su base de operaciones, por decirlo de un modo, era Cafarnaúm, una ciudad junto al lago de Genesaret, donde vivían Pedro y otros de los apóstoles, a la que al parecer volvía siempre tras sus viajes. Esto claramente sugiere que, sobre todo a medida que se hacía más conocido, Jesús quería evitar ir a Jerusalén, capital de la religión judía, donde obviamente habría tenido una mayor exposición y previsiblemente se precipitarían los acontecimientos. Al contrario, incluso hay periodos en los que para contener las expectativas en torno a su persona, Jesús se retira aún más al norte, hacia sectores desérticos o tierras de Siria y Fenicia donde los judíos eran más minoritarios. Las idas a Jerusalén durante el periodo intermedio de su predicación tratan de ser más bien ocultas, y no es sino hasta la subida final que Jesús se aproxima a la ciudad santa de modo particularmente abierto, rodeado de una multitud de seguidores y causando gran agitación. En ese sentido, Jesús fue en general una figura bastante desconocida durante la mayor parte de su existencia terrena. Primero un carpintero en la remota Nazaret, luego un rabino itinerante en la oscura Galilea, y solo al final un Mesías que hace entrada solemne a la capital en medio de mucha expectación.
Es naturalmente difícil lograr una síntesis sistemática y no arbitraria de los episodios narrados en los Evangelios, pero de todos modos podemos ayudarnos para ello en la guía que nos ofreció San Juan Pablo II al proponer a la Iglesia el rezo semanal de los misterios de luz del Santo Rosario, que completaban esta oración tradicional ofreciendo 5 misterios que en cierto modo sintetizan los hilos fundamentales de la vida pública del Señor. Así, el hermano pontífice propuso rememorar, primero, el bautismo de Jesús en el Jordán, que los evangelistas señalan como inauguración de su ministerio; segundo, la automanifestación de Jesús en las bodas de Caná, que da cuenta también de los múltiples milagros narrados en los evangelios como un aspecto fundamental de la figura de Cristo tal como estos nos la presentan; tercero, el anuncio del reino, concepto que está en el corazón de toda la predicación de Jesús; cuarto, la transfiguración, episodio que está en medio de una serie de hitos centrales en los evangelios que marcan un antes y un después dentro de la vida pública; y quinto, la institución de la Eucaristía, que nos sitúa en el contexto que rodea de modo más inmediato a la pasión de Jesús y los momentos finales de su ministerio. Al tema de la predicación de Jesús, por la especial complejidad que supone, se dedicará íntegramente el capítulo que sigue. Por ahora quisiera más bien entregar una panorámica de los demás aspectos que hemos mencionado. Todos los evangelios presentan el ministerio de Juan Bautista en el Jordán como antesala inmediata de la misión de Jesucristo, y específicamente presentan como comienzo de la vida pública de Jesús el momento de su bautizo. San Mateo narra el episodio en los siguientes términos: Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: ¿Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro? Pero Jesús le respondió: Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. El bautismo de Juan anticipa el bautismo cristiano, pero no se identifica propiamente con este. El mismo Juan, en su predicación, establecía una distinción neta entre el bautismo que administraba él y el que le corresponde al Mesías. Yo lo bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo y ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él lo bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. El bautismo que se administraba en el Jordán era básicamente un rito simbólico que buscaba suscitar la contrición por los propios pecados y la conversión interior, y de este modo disponer a las almas para recibir los dones espirituales del Mesías. En ese sentido, al someterse a este rito, Jesús está aceptando ser contado ante los pecadores. Él no necesitaba de purificación alguna, pues como se explicó en capítulos anteriores, fue semejante a nosotros en todo menos en el pecado. El bautismo de Jesús expresa su solidaridad redentora con todos nosotros, al poner de manifiesto su disposición a padecer humillación para salvarnos, y su deseo de cargar sobre sí todas nuestras miserias y dolencias. Por decirlo de un modo, Jesús se sumerge en esas aguas en las que los hombres contritos habían depositado sus pecados para poder tomarlos y llevarlos consigo hasta el momento de su pasión. Esto lo hace también en un gesto de obediencia a la voluntad del Padre, y por eso persuade a Juan de que le permita someterse al rito en cuestión para así cumplir con toda justicia. El bautismo por inmersión que se practicaba en el Jordán simbolizaba, además de la purificación por el agua, un auténtico morir y renacer. Hundirse en las aguas es un modo de descender a las entrañas del inframundo para luego volver glorioso y renovado a la tierra de la vida. Por eso, en más de una ocasión, Jesús se referirá a su pasión como un bautismo al que aún debe someterse. A los hijos de Zebedeo, que en su momento le pedirán sentarse a su derecha e izquierda en el reino, los desafiará respondiendo: ¿No saben lo que piden? ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Y también se refiere en otro contexto a su inminente pasión diciendo: tengo que recibir un bautismo y que angustia siento hasta que se cumpla plenamente. Durante el bautismo de Jesús se produce una epifanía o manifestación de su condición de Mesías. Los cielos se abren y se oye una voz celestial que da a conocer la identidad y misión de Jesús. Esta expresa cómo Dios Padre está recibiendo con complacencia ese don de la obediencia por la que el Hijo se someta a nuestros pecados, y esto se traduce en una nueva fusión del don del Espíritu sobre su persona. Eso anticipa, como más adelante, todo cristiano podrá asociarse sacramentalmente a Jesús al recibir el sacramento del bautismo, recibiendo por este el perdón de los pecados, el don de la filiación divina y la gracia del Espíritu Santo que nos hace vivir una vida nueva.
Esta idea estaba muy presente en los padres de la Iglesia, y el Catecismo nos refleja esto con una bella explicación de San Hilario de Poitiers. Todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño de agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo, y que adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios. Por eso nos exhorta San Gregorio Nacianceno, diciendo: enterrémonos con Cristo por el bautismo, para resucitar con Él. Descendamos con Él para ser ascendidos con Él. Ascendamos con Él para ser glorificados con Él. Luego de bautizarse, Jesús se retiró al desierto, donde hubo un periodo de especial preparación espiritual para su ministerio, mediante la oración intensa y el ayuno. Es un hito al que toda la Iglesia se une especialmente durante el tiempo penitencial de la Cuaresma, que nos dispone para la renovación de la Pascua de Jesús en la Semana Santa. En breves líneas describe San Marcos que enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Lucas y Mateo nos transmiten un relato más pormenorizado de estas tentaciones diabólicas. Es invitado sucesivamente a utilizar su poder prodigioso para convertir las piedras en pan, a arrojarse del pináculo del templo para ser espectacularmente salvado por los ángeles del cielo, a apostarse ante el demonio y adorarlo para que se le sometan todas las naciones. A lo largo de toda la historia de la Iglesia se han hecho diversos e interesantísimos análisis de las simbologías subyacentes a este tipo de tentación. Pero quizá lo más relevante es que, como nos recuerda el Catecismo, las tentaciones de Jesús recapitulan la tentación de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. De este modo, Jesús es presentado como el nuevo Adán que inaugura un nuevo Israel, que resiste la tentación y permanece fiel ahí donde estos sucumbieron. Con esta victoria, Jesús está anticipando su triunfo definitivo en el Calvario, mediante la suprema obediencia filial al Padre y su amor. Jesús además manifiesta en su resistencia a las tentaciones la verdadera índole de su mesianismo. Ahí donde el demonio lo invita a usar el poder divino con fines mezquinos y egoístas, Jesús se muestra totalmente entregado al servicio del Padre y de todos nosotros. Su mesianismo es ejercicio en beneficio de todos los hombres y se pervertiría si lo reconduciera a sus propias ventajas personales. Los comienzos del ministerio de Jesús tienen lugar en Galilea, seguramente en torno a la ya mencionada Cafarnaúm junto al lago de Genesaret. Ahí comenzó a enseñar en las sinagogas, y su fama como rabino se extendió rápidamente por toda la región. Mateo y Marcos tratan este comienzo de su ministerio con la prisión del Bautista. Este último explica en términos muy sintéticos que, después de que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. En este contexto, Jesús comienza a reunir a sus primeros seguidores, entre los que se contarían figuras como Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe y Bartolomeo Natanael. En un gesto muy singular, Jesús toma la decisión de ser él quien llama personalmente a sus discípulos, a los que además se encuentra en contextos totalmente prosaicos y los invita a seguirlo de un modo muy directo. Mateo, por ejemplo, narra las primeras vocaciones en términos muy llamativos. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en la barca de Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban todos los enfermos afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Al final de esta síntesis nos aparece un aspecto del ministerio de Jesús que sencillamente no podemos omitir: los innumerables milagros que se le atribuyen. Los textos son demasiado insistentes en este aspecto como para que posiblemente se les atribuya a todos un papel puramente simbólico o se crea que fuera una adición ulterior inducida por el entusiasmo religioso de la mera comunidad. Jesús es desde el comienzo presentado como alguien que obraba estos signos extraordinarios, y es imposible ser fieles al perfil que trazan los evangelistas haciéndolos a un lado. Los milagros de los que se habla son muy variados, y para ellos hay con frecuencia numerosos testigos. Las curaciones son lo más habitual, pero también hay signos cósmicos que desafían las leyes naturales, como la tempestad calmada, el caminar sobre las aguas, la pesca milagrosa, la conversión del agua en vino o las multiplicaciones de panes y peces, exorcismos e incluso algunas resurrecciones.
San Juan nos habla de un primer signo que habría tenido lugar en unas bodas en una localidad de Galilea, al poco tiempo de que llamara a sus primeros seguidores. 3 días después se celebraban unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «¿No tienen vino?». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas», y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y, como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este primer prodigio viene acompañado de otros muchos, que Jesús obraba para fortalecer la fe de quienes lo seguían y dejar en claro su autoridad y poder. Los milagros manifestaban la presencia del reino entre ellos y el mesianismo de Jesús, testimoniando que el Padre lo había enviado e invitando a creer en él. Pero no necesitaban una fe automática e irresistible. Es impresionante cómo los evangelistas retratan ese contraste entre la gente humilde y sencilla, que acuda a Jesús confiada para que fortalezca su fe y los libre de algún mal, y aquellos que por el contrario se resisten a creer y se escandalizan ante los milagros, e incluso los llegan a atribuir a la acción diabólica. Jesús se resiste a obrar signos cuando percibe esa actitud negativa a su alrededor. Sus milagros no buscan satisfacer curiosidades ni son mera magia oscura. Los milagros tienen siempre un profundo significado espiritual. Además de dar cuenta de su naturaleza divina, las curaciones milagrosas de Jesús dejan constancia de su compasión ante nuestro dolor, y son parte del proceso por el que hará suyo nuestros males para cargar con ellos en la cruz. Jesús está sanándonos de la enfermedad, el hambre e incluso la muerte. Pero no puso términos a absolutamente todas las dolencias, porque el mal principal del que quería liberarnos era el pecado, que es la raíz de todos los demás padecimientos y servidumbres a que estamos sujetos. La curación del cuerpo que realiza Jesús es figura de la del alma, y por eso dice en ocasiones al curar: «Tus pecados te son perdonados». En este sentido cobran especial importancia los exorcismos realizados por Jesús, de los cuales los evangelistas dan reiterada cuenta. Estos muestran que la venida del reino que Jesús anuncia toma la forma de una derrota del poder de Satanás y sus esbirros. Si bien en algunos casos el exorcismo está asociado a la curación de una enfermedad que, según las creencias ambientales, estaba atribuida a la acción de espíritus malignos, como puede ser la epilepsia u otros padecimientos de índole cíclica, en otros muchos casos el episodio es presentado en términos tales que inequívocamente se da cuenta de seres diabólicos. Así, se dice con frecuencia que los espíritus demoníacos lo reconocían como enviado de Dios y no podían resistir su presencia. Y en un episodio particularmente llamativo se narra incluso que los demonios en cuestión al ser expulsados se apoderaron de unos seres cercanos y los impulsaron a arrojarse por el acantilado. El triunfo de Jesús sobre los demonios anticipa con especial fuerza su victoria definitiva sobre el mal y el pecado y la liberación sobrenatural que ha venido a realizar. Vimos al describir los comienzos del ministerio de Jesús que este muy pronto comenzó a llamar a personas para que lo siguieran. Los evangelios relatan, con ciertos pormenores, las circunstancias en que se produjo la llamada de algunos de esos primeros discípulos. Pero de otros en realidad es bastante poco lo que sabemos. Si nos guiamos por la presentación que hace Juan, que vendría a pertenecer al núcleo de seguidores más tempranos, ya durante su primer año de vida pública, cuando aún no era tan conocido, Jesús comenzó a conformar este grupo. Estos primeros discípulos lo acompañaron en el primer viaje a Jerusalén con ocasión de una Pascua. San Juan recoge episodios de especial profundidad y fuerza que tuvieron lugar en esa breve estadía, cuando Jesús apenas era conocido. La violenta purificación del templo mediante la expulsión de los vendedores, el diálogo nocturno con el rabino Nicodemo que lo visitó en privado, una breve estancia a orillas del Jordán practicando con sus discípulos un bautismo similar al de Juan, el encuentro con una samaritana en el viaje de regreso junto al pozo de Sicar. Más avanzado su ministerio, de entre este grupo de primeros discípulos, Jesús escogió específicamente a 12, a quienes hará partícipes de su misión y autoridad. Los evangelios sinópticos nos entregan respectivas listas de 12 miembros, que parecen coincidir en lo sustancial, aunque aparentemente algunos de ellos se los designa a veces con nombres diferentes. Cosa que no era rara en ese entonces, pues muchos judíos tenían más de un nombre. Por ejemplo, Marcos cuenta que Jesucristo subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él
y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instruyó a los 12, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, al que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. En un determinado momento, Jesús envió a esos 12 para que predicaran en su nombre y preparasen su inminente venida a otros lugares. Para la misión les confiere poder para realizar en su nombre algunos de los signos que lo han visto hacer a él. Lucas explica a ese propósito que Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar las enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lejos de ser una designación transitoria, Jesús parece dar signos claros de que quiere fundar una comunidad estable, cimentada sobre estos apóstoles que, para el nuevo pueblo de Dios, serán piedra fundacional como lo fueron para los hebreos las 12 tribus de Israel. Los 12 quedan para siempre asociados al reino de Cristo, y por su intermedio éste gobierna a la iglesia. Veremos cómo su misión es reforzada en los discursos de la última cena, donde por ejemplo señala San Lucas que les dijo a los 12: Yo por mi parte dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero ya antes de la antesala de la pasión, durante buena parte de la vida pública, comenzamos a comprender poco a poco que Jesucristo explícitamente quiso retardar su subida a Jerusalén y la precipitación de los acontecimientos que acabarían terminando su pasión y muerte, precisamente para tener más tiempo con los apóstoles, y así ir poco a poco formándolos para la misión a la que los había destinado. A fin de cuentas, parafiando los evangelios, veremos que todas las multitudes que alguna vez siguieron a Jesús se han disuelto velozmente y que solo desde el pequeño núcleo en torno a esos 12 es que se difundirá por el mundo la iglesia. Al regreso de su misión, los 12 se reúnen con Jesús a solas para compartir con él sus experiencias del viaje, pero son pronto rodeados de una multitud ansiosa de oír a Jesús. Tras un sermón muy extenso, ocurre el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que señala el punto de partida para una seguida de episodios que van marcando un punto de inflexión en los evangelios. Probablemente estamos ya comenzando el año final de la vida pública. Es esa noche que Jesús viene a ellos caminando sobre las aguas en medio de un mar tormentoso, y al día siguiente Jesús desconcierta a quienes han venido persiguiéndolo con el enigmático discurso del pan de vida, en el que promete entregar su cuerpo y sangre como alimento de los discípulos. Una enseñanza tan extraña que produce desconcierto y escándalo entre las multitudes, y da lugar a un verdadero desbande entre los seguidores. San Juan narra el cierre del episodio del siguiente modo: Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandalizan? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Esa confesión de fe que hace San Pedro en Cafarnaúm es claramente antesala de la nueva confesión que hará poco después en Cesarea de Filipo. El episodio que ya mencionamos en uno de los primeros capítulos de nuestra catequesis tiene lugar durante un periodo de recorrido en los confines del norte, cuando Jesús les preguntará a los 12 por lo que han oído que se dice de él. Lucas refiere la circunstancia del siguiente modo: Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros algunos de los antiguos profetas que han resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: Tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. El Hijo del Hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Mateo precisa cómo, en respuesta a esa confesión, Jesús decide poner a Pedro como cabeza entre los 12 y le hace entrega de las llaves del reino, dándole poder para atar y desatar. Efectivamente, en lo que siga veremos claramente cómo Pedro está constantemente haciendo las veces de cabeza del colegio apostólico. Su misión específica es ser roca segura sobre la que está cimentada la iglesia, contra la cual no podrán prevalecer nunca las fuerzas infernales. Al confesar públicamente la fe de la iglesia, Pedro sostiene y confirma en ella a sus hermanos, sosteniéndolos para que no desfallezcan ante las adversidades. El poder para atar y desatar del que habla San Mateo es descrito en el Catecismo como significando la autoridad para absolver los pecados,
pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles, y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Los 3 evangelios sinópticos también coinciden en que acto seguido de esta confesión solemne, Jesús les habló por primera vez a sus discípulos de su futura pasión y muerte. Se trata de una enseñanza que ellos se mostraron incapaces de comprender aún. De hecho, de modo sistemático, San Marcos inserta inmediatamente después de los 3 momentos en que Jesús anuncia su inminente pasión, una reacción de los 12 que da cuenta de su incapacidad para asimilar esta profecía. Por ejemplo, en esta primera vez que lo dice, se cuenta que San Pedro se llevó aparte al maestro y lo reprendió por hacer esos augurios tan tremendos. Unos cuantos días después, cuentan los evangelistas sinópticos que Jesús tomó consigo a algunos de sus discípulos. Se trata específicamente de Pedro, Santiago y Juan, que son los mismos que más adelante serán testigos más cercanos de su angustiosa plegaria en Getsemaní. Subió con ellos al monte Tabor, en la cima del cual tuvo lugar su transfiguración. San Lucas describe el episodio así. Unos 8 días después de decir esto, Jesús toma a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante, y 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria, y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras otros se alejaban, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías». Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: «Este es mi hijo, el elegido, escúchenlo». Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron durante todo ese tiempo, y no dijeron a nadie lo que habían visto. En ese episodio, Jesús estaba mostrándoles anticipadamente toda su gloria por un instante, confirmando la verdad detrás de la reciente confesión petrina, pero siendo también claro en que solo podrá entrar en su gloria quien pasa primero por el drama de la cruz. El diálogo con Moisés y Elías sobre lo que iba a ocurrir en Jerusalén revela esa necesidad de que los discípulos escudriñen las Escrituras para percatarse de que su destino glorioso como Mesías está también asociado a los padecimientos requeridos para la redención. Como lo explica un breve himno de la liturgia bizantina, que el catecismo recoge este propósito: «En el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria en cuanto podían comprenderla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre». Mientras en el umbral de la vía pública teníamos una manifestación trinitaria tras el bautismo, ahora que nos acercamos al umbral de la pasión tenemos una nueva manifestación trinitaria. Santo Tomás de Aquino explica así la íntima relación entre ambos misterios. Como en el bautismo, en el que se declaró el misterio de la primera regeneración, se manifestó la obra de toda la Trinidad, puesto que allí estuvo el Hijo encarnado, apareció el Espíritu en forma de paloma, y el Padre se presentó con la voz, así también en la transfiguración, por ser sacramento de la segunda regeneración, apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en su humanidad, el Espíritu Santo en la nube resplandeciente, porque así como en el bautismo otorga la inocencia representada por la sencillez de la paloma, así en la resurrección dará a sus elegidos la claridad de la gloria y el alivio de todo mal, designados por la nube resplandeciente. Mediante el recuerdo de la transfiguración, renovamos nuestra certeza de que Cristo ha sido glorificado y nos glorificará consigo, con tal que estemos también dispuestos a padecer con Él. A este respecto, nos cita también el Catecismo una intensa exhortación de San Agustín. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Por ahora él mismo dice: desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar, el pan desciende para tener hambre, el camino desciende para fatigarse andando, la fuente desciende para sentir la sed. ¿Y tú vas a negarte a sufrir? A partir de ese momento, lo que queda del ministerio de Jesús será una lenta y gradual subida a Jerusalén, durante la cual irá reiterando sus advertencias a los discípulos sobre la pasión y muerte violenta que lo esperan ahí. Los evangelistas son claros en la deliberación con que Jesús emprendió ese último ascenso a la ciudad santa, con plena conciencia de lo que ahí lo esperaba. San Lucas dice con expresión solemne al iniciar esta sección del Evangelio que
Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Marco también señala con palabras fuertes que, mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que lo seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. En el Evangelio de San Juan, el dramatismo de su subida final es acentuado con el episodio de la resurrección de Lázaro. Jesús retarda su venida a Betania, aldea muy cercana a Jerusalén, pese a que sabe de la enfermedad mortal de su amigo. Cuando parta a su encuentro, Tomás los sorprende a todos, exclamamos: «Vayamos también nosotros y muramos con él». Efectivamente, la inesperada y pública resurrección de Lázaro aumentará la expectación en torno a la inminente venida del Mesías a la ciudad santa y determinará a las autoridades definitivamente para gestar la muerte de Jesús. Pese a que suba a Jerusalén para padecer, como además insiste que es el destino habitual de los profetas, su deseo intenso sigue siendo la conversión de la ciudad y el pueblo, a quien no cesa de invitar a la conversión. Lucas cuenta que, cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella diciendo: «Si tú también hubieras comprendido en ese día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes, te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios». En contraste con este ánimo funesto que marca su subida, la ciudad recibirá a Jesús con algarabía y aclamaciones populares. En este momento de los evangelios, por primera vez se nos presenta a Jesús acogiendo públicamente esta proclamación de su condición de Mesías, que hasta ahora solía ruir por las connotaciones temporalistas que llevaba asociada. En la versión de Mateo, el episodio es relatado así: «Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán unas natadas junto con su cría, desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: el Señor los necesita y los va a devolver enseguida». Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. «Digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene hacia ti humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga». Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantas sobre ellos y Jesús se montó. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas». Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaba: «¿Quién es este?». Y la gente respondía: «Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea». En el templo se acercaron varios ciegos y paralíticos y él los curó. Al ver los prodigios que acababa de hacer y los niños que gritaban en el templo: «Hosana al Hijo de David», los sumos sacerdotes y los escribas se indignaron y le dijeron: «¿Oyes lo que dicen estos?». «Sí», respondió Jesús, «pero nunca han leído este pasaje: de la boca de las criaturas y de los niños de pecho has hecho brotar una alabanza». Jesús, en lugar de dejarse llevar por esa fiebre triunfal, tiene el gesto de presentarse montado en un burro, demostrando una vez más que el reino que él proclama es para los pobres y los humildes. Jesús no conquistará la ciudad con la fuerza de las armas, sino mediante su testimonio de mansedumbre. Por eso, acoge especialmente las aclamaciones de los niños, que en su sencillez alaban con palabras semejantes a las que en el momento de su nacimiento comunicaron los ángeles a los pobres pastores. Es esta misma ciudad que aquí lo aclama la que poco después pedirá a gritos que sea crucificado. De hecho, la liturgia asocia de modo muy hondo esa aclamación victoriosa con el ulterior sacrificio pascual de Jesús. La aclamación con que lo recibió Jerusalén se recita todas las misas justo antes de comenzar la plegaria eucarística, en la que se rememora y renueva la muerte de Jesús por nuestros pecados. Aún más, la fiesta de la entrada en Jerusalén abre cada año la celebración de la Semana Santa. Entre el Domingo de Ramos y el Viernes de Pasión hay menos de una semana completa. La última parte del ministerio de Jesús tuvo lugar esos días en Jerusalén. Primero enseñando en el templo, donde estallarían las últimas y más agrias polémicas con la clase dirigente. Luego a las afueras de la ciudad, donde profetizará su inminente destrucción y hablará del fin de los tiempos. Pero sobre todo se destaca las enseñanzas que tuvieron lugar en la intimidad del cenáculo con los 12, que ocupan una sección especialmente larga en el Evangelio de San Juan. Jesús, sabiendo que había llegado su hora, decidió celebrar anticipadamente esa Pascua con los 12.
Esta cena vendría a constituir la primera misa de la historia, ya que en ella Jesús hizo presente de manera incruenta y anticipada el sacrificio que habría de realizarse al día siguiente en el Calvario. Por eso, Cristo comienza la comida con un gesto de humildad simbólico. Le limpia los pies a sus apóstoles, adelantando su purificación para que participen dignamente del banquete eucarístico que se aproxima. Luego les empieza a hablar nuevamente sobre lo que ocurrirá esa noche, advirtiendo que será uno de ellos que lo traicionaría. Después de que Judas ha salido para consumar su triste determinación, Jesús dirige una extensa plegaria larga al Padre. Esta llamada oración sacerdotal que transmite San Juan es de hecho el fundamento básico de las plegarias eucarísticas que se recitan cada misa. En determinado momento de la oración, Jesús cogió el pan y el vino y se los dio de comer y beber a los apóstoles diciendo que es su cuerpo. Al momento de ordenarles que hagan eso siempre en memoria suya, ha instituido a la vez el sacerdocio y la Eucaristía, pues les otorga a los apóstoles el poder de obrar, mediante la repetición de sus palabras, la renovación sacramental del sacrificio de su vida que inminentemente tendría lugar. Les agradezco mucho que nos acompañaran durante este nuevo episodio. Espero que les haya resultado interesante y de provecho. Si ese ha sido el caso, no dejen de compartirlo en sus redes. Les invito a que no dejen de acompañarnos en los episodios que vienen para ir conociendo nuevos detalles sobre la figura de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y su doctrina llena de vida. Nos vemos online.